Hola, ¿qué tal? Em, Hoy te quería platicar un poquito acerca de la dependencia y su vínculo con el miedo. Obviamente está muy ligado a que ese miedo se manifieste a cada instante, ya que tenemos un gran miedo a la pérdida, tenemos muchísimos miedos. Pero ¿de dónde viene todo este miedo? Bueno, ¿qué tal si empezamos desde donde fuimos condicionados? Estuvimos condicionados a estar bien, ¿sí? Entonces aprendimos literalmente a estar constantemente bien y a buscar el bien y a estar bien. Lo que nos llevó a eso es a evitar el sentir el miedo y el dolor. Entonces, ¿qué hicimos para no enfrentarnos a ese miedo y el dolor? Seguimos buscando allá afuera. Entonces, ya cuando nos convertimos en adultos, ese miedo y ese dolor, queremos que alguien más nos ayude a liberarlo, y la única forma de a veces que creemos que lo podemos liberar es a través de una relación. Entonces, inconscientemente ideamos un enlace por ahí muy romántico con alguien, y que a través de ese enlace romántico pues vamos a ser felices, vamos a acabar uniéndonos en felicidad, en amor, en armonía y todo eso. Pero aquí estamos pasando por alto algo muy esencial. ¿Qué es lo que te lleva a todo eso? A sentirte vacío, y generalmente todo ese vacío pues bueno lo vamos queriendo llenar con personas, con emociones, con situaciones, sustancias y todo eso, y te sigue generando gran dependencia. Entonces, constantemente estamos buscando hacia afuera a alguien que nos haga feliz. La situación de aquí del miedo, el miedo y el amor son totalmente opuestos. Entonces, ¿cómo podemos resolver nuestro miedo? El miedo actual. Actualmente tenemos cualquier situación de miedo y queremos buscar alguna solución, pero usualmente las buscamos desde una mente lógica. Entonces, con esta mente lógica, si así fuera, las soluciones del miedo ya se hubiera resuelto definitivamente. El punto aquí es que a ser consciente y ser más consciente nos lleva a distinguir cuando estamos en el miedo. Y no hay de otra que simplemente sentir el miedo. Um, las emociones, como ya sabemos, no son ni buenas ni malas, pero el punto es aquí que quiero que veas que siempre que sucede un miedo, tienes ahí un condicional ya muy grabado, ahí incrustado en tu mente, que quieres estar bien, que quieres ponerte bien. Y entonces lo que haces es saltarte la etapa de enfrentarte al miedo y al dolor. Entonces, aquí es esencial, cuando estés sintiendo un miedo, que le des espacio al miedo, que te atrevas a sentirlo, que aprendas a simplemente observarlo, a esperar en ese lugar sintiendo ese miedo y no juzgarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces también queremos entablar un diálogo con ese miedo, y es lo que te digo, cuando te comunicas con esa mente lógica y quieres resolver las cosas a través de lo mismo. Entonces ahí estarías creando otra vez, con la misma energía que estás creando todo ese miedo, estarías viendo todo eso, ¿sí? Y como dice el curso de milagros, no puedes ver nada que esté fuera de tu mente. Entonces, si tu mente está ubicada en esa partícula de miedo, empezarás a ver todo ese panorama desde el miedo. Entonces, aquí es muy importante aprender a ser consciente y a comunicarte, ¿sí? Porque comunicarte contigo mismo, pero no te vas a comunicar con el miedo a través de palabras, ni de juicios, ni nada de eso. Con el miedo te vas a comunicar simplemente sintiéndolo, darle su espacio, observarlo, esperar y no juzgar nada respecto a ese miedo. Sí, aprender a eso. Entonces, cuando tú aprendes a sentir ese miedo, te comunicas con él, aprendes a comunicarte realmente con él. Y entonces ahí es cuando logras empezar a conocerte, ¿sí? Conócete a ti mismo. Entonces, conociéndote a ti mismo, exactamente es cuando tú estás sacando todo ese dolor, todo ese miedo. Entonces, muchas veces he visto en sala de terapias y todo eso, cómo estamos ciclados en volver a los mismos tipos de relaciones, al mismo tipo de situaciones. Incluso se termina una relación y comienzo en chinga otra. Entonces, todo eso habla de que no hemos sido capaces de tolerar el miedo y el dolor en nuestra vida.
y eso te hace seguir buscando allá afuera y cada vez es más caótica, más tóxica esas relaciones en la que te metes. ¿Por qué? Porque es lo mismo, regresamos a con lo que empecé, ¿sí? Estamos ciclados en un condicionamiento de querer buscar estar bien, ¿sí? Entonces cualquier dolor, cualquier miedo, no sabemos qué hacer con ellos. Entonces lo que aquí te estoy diciendo es, ve a sentir ese miedo cuando se presente, siéntelo, estate presente, obsérvalo, tente paciencia, ¿sí? Cuando eras niño no tuviste esa paciencia de sentir ese dolor, de sentir ese miedo. ¿Por qué? Porque así te condicionaron y aprendiste. Pero ahora se trata de que desaprendas todo eso y te atrevas a comunicarte contigo, ¿sí? En esa comunicación contigo a través de esa energía, recuerda que las emociones son energía. Entonces, como la energía de esa emoción está vibrando, está resonando, ahí es cuando vas a sentir, ¿sí? Simplemente vas a cerrar tus ojos y darle espacio, sentirlo, observar, ¿sí? En Curso de Milagros hay una parte, en la parte donde te dice sobre el perdón, te explica el perdón, te dice el perdón empieza sosegado, observa, espera y no juzga, ¿sí? Lo mismo vas a hacer contigo, porque aquí te vas a dar cuenta que no tienes nada que perdonar. Entonces, simplemente el espacio que le estás dando al miedo es eso lo que hace integrarlo, ¿sí? Todo eso que está en el inconsciente, que se está emanando desde el inconsciente, lo estás proyectando a tu exterior y en la hora que tú le das espacio a la emoción y simplemente la observas, esperas y no juzgas, la trasciendes. Ahí te comunicas contigo y al comunicarte contigo te conoces, ¿sí? Y entonces, entre más te comuniques contigo, te estás conociendo, estás siendo tú y pues ya no tendrías miedo de enfrentarte al miedo, ¿sí? Entonces, ahí se abre tu mente a una nueva posibilidad realmente, ¿sí? A que no seas tan limitada, a que no seas otra vez en lo mismo, caer en los mismos errores, ¿sí? Entonces, agarrándolo hacia el marco de la dependencia emocional, en la dependencia emocional queremos el dependiente cuando somos esos dependientes y estamos rehabilitándonos. Hay que tener mucho en cuenta cómo el miedo se presenta, ¿sí? Una de las grandes heridas del dependiente es que quiere ser necesitado todo el tiempo. Entonces, ¿de dónde viene la necesidad? Pues del miedo a perder, del miedo a estar solo y todo eso. Entonces, observa esos miedos cuando emanan, simplemente dándoles espacio para no volver a caer en esa dependencia emocional, ¿sí? Es imposible encontrar y mantener el amor en tu vida si no le das espacio a sentir el miedo, a observarlo, a quedarte unos instantes. No quiere decir que te quedes todo el día, no quiere decir que te quedes 15 minutos, ni siquiera 5 minutos, un minuto. Un minuto que te quedas ahí simplemente sintiéndolo, le das espacio, lo liberas tantito, ¿sí? Poco a poco, o sea, no te exijas tanto, sea amable contigo, pero darle esa oportunidad el miedo no es malo, simplemente está llegando a tu casa, a tocar a tu puerta, a avisarte algo, ¿sí? Entonces, escúchalo, dale las gracias, ok, aquí estás. Recuerda que el miedo se puede presentar en muchísimas formas, ¿sí? Yo le digo que es el dragón de las 1000 cabezas, ¿sí? Digamos que el dragón, el cuerpo del dragón es el cuerpo, el miedo, y las cabezas del dragón son los celos, la envidia, el coraje, la tristeza, la culpa, el enojo, el victimismo, todo eso, sí, son las caras que te va a dar ese dragón. Pero todo al final de cuentas, el enlace final es el miedo, ¿sí? Entonces, lo que queremos aquí es acercarnos principalmente a vivir el amor en tu vida. Entonces, pero el gran obstáculo de que si yo sigo reforzando querer ser feliz a través de alguien o a través de algo, me voy a evitar sentir la herida todo el tiempo, pero ahí va a estar constantemente y va a ser imposible encontrar y mantener el amor en tu vida, ¿sí? Hasta que no te hagas completamente consciente, ¿sí? Hasta que simplemente empieces a trabajar ahí ese miedo, hasta que lo sientas y que lo trabajes. Y al principio puede ser muy poderoso, pero a medida que te lo chambeas, a medida que lo sigues sintiendo, que ya eres consciente de cuándo se activa y todo eso, el miedo va desapareciendo, sin lugar a dudas. Va a llegar a tocar a tu puerta, sí,
pero le vas a decir, hola, buenas tardes, gracias por avisarme y ya está ahí, ¿sí? Y lo haces consciente porque para algo está el miedo, obviamente, ¿sí? O sea, sin miedo, pues andarías por la calle cruzándote sin ver para los lados, si viene un coche, te valdría a madres muchísimas cosas. El miedo está ahí para algo, ¿sí? Pero entonces aquí es simplemente para salir de esta dependencia emocional es trabajar primero en ti, por ahí trabajar muchísimo los miedos, ¿sí? Entonces, todos tenemos miedo y muchísimas veces queremos llenar vacíos a través de evitar el sentir el dolor y el miedo, ¿sí? Entonces, démosles ese espacio, dale ese espacio al miedo, sintiéndolo, es tu propia comunicación, es tu ser y bueno. Y si quieren ir trabajando más hacia el interior, obviamente todo esto se originó cuando eras un niño. Yo cuando trabajé muchísimo mi dependencia emocional, me di cuenta que tenía gran parte que ver con el niño herido. Entonces, aquí hay que mejorar muchísimo ese vínculo entre el niño y el adulto, ¿sí? Porque tu adulto es un gran juez, entonces va a estar chingando al niño completamente, a tu niño interior, obviamente, de cómo deben de ser las cosas. Y el niño se siente reprimido nuevamente, el niño es el que tiene todas las emociones, ¿sí? Entonces, por ahí grabé un sistema de meditaciones en las que se trabaja muchísimo todo esto, ¿sí? De la dependencia emocional. Es un trabajo interior muy fuerte. Por aquí dejo el enlace. Si quieren comprarlas, adelante, están a la venta. Son 7 meditaciones buenísimas. Y bueno, también si quieren, están las terapias individuales. Si quieren trabajarlo más a profundidad, adelante. Me gustaría seguir trabajando con ustedes. Gracias. Buena tarde, buena noche.